¿Alguna vez has orado con todo tu corazón y pareciera que el cielo estaba cerrado, que Dios no te escuchaba y que tu voz se perdía en el vacío? Esa sensación de silencio puede ser tan pesada, tan desconcertante, que muchos llegan a pensar que Dios los ha abandonado. Y si te dijera que ese silencio no es ausencia, sino un lenguaje divino lleno de propósito, y que detrás de cada momento en que parece que Dios no responde, en realidad Él está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Te quedarías hasta el final de este mensaje para descubrirlo? Hoy quiero revelarte un secreto que muy pocos comprenden. El silencio de Dios es en realidad una de sus respuestas más profundas y poderosas. Es en ese aparente vacío donde se gesta tu crecimiento, donde tu fe es probada y donde se abre el espacio para que recibas lo que aún no estás listo para cargar. Muchos no soportan ese silencio, se desesperan, se frustran y terminan alejándose de la presencia de Dios. Pero quienes logran entenderlo y permanecer firmes, experimentan una transformación que los lleva a niveles espirituales que jamás habrían alcanzado de otra manera. Piensa en esto. ¿Y si ese silencio que tanto te duele es en realidad la protección de Dios contra algo que no puedes ver? ¿Y si lo que hoy llamas ausencia es en verdad un escudo invisible que te libra de caer en caminos equivocados? La filosofía humana dice que el silencio es vacío, pero la sabiduría divina nos enseña que el silencio de Dios es espera, y en la espera se forja la verdadera fortaleza del alma. En los próximos minutos voy a mostrarte a través de la palabra que este silencio no solo tiene un propósito, sino que puede ser el momento más crucial de tu relación con Dios. Descubrirás pasajes bíblicos, ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron el mismo silencio y cómo ese aparente abandono se convirtió en la llave de sus mayores bendiciones. También entenderás por qué este tema puede estar conectado directamente con lo que estás viviendo ahora mismo. Por eso te pido que no solo escuches, sino que participes activamente desde este instante. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo" como señal de tu compromiso y de que estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu fe y dejando que otros vean tu decisión de permanecer, incluso cuando no entiendes lo que ocurre. Y te voy a decir algo muy importante. Cuando le das me gusta a este video, estás obligando al algoritmo de YouTube a llevar este mensaje a más personas que hoy mismo están llorando en silencio porque sienten que Dios no les responde. Imagina cuántas vidas puedes tocar con un simple acto de fe. Quiero felicitarte, porque al comentar y al suscribirte a este canal, no solo alimentas tu alma, sino que también formas parte de una comunidad que muchos utilizan como apoyo espiritual cuando no tienen cerca una iglesia. Tú eres ahora una luz para los demás. Suscribirse aquí no es un acto de rutina, es una declaración. Yo quiero crecer en la fe. Yo quiero escuchar lo que Dios me dice incluso en su silencio. Y presta atención, la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando durante años. No exagero. Puede ser que en esa parte del mensaje descubras la razón por la cual Dios ha guardado silencio tanto tiempo contigo. Así que quédate conmigo hasta el final. Abre tu corazón y disponte a recibir, porque hoy vas a entender que el silencio de Dios nunca es un vacío, siempre es un propósito. Cuando abrimos la Biblia y nos encontramos con la historia de Job, descubrimos que pocas personas experimentaron de manera tan intensa el silencio de Dios como él. Job lo perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud, y sin embargo, en medio de su dolor, clamaba día y noche buscando respuestas del Señor. Y lo sorprendente es que por mucho tiempo no recibió ninguna explicación, ningún consuelo audible, ninguna palabra clara desde lo alto. El cielo parecía cerrado y Dios parecía ausente. Pero en realidad, ese silencio no era abandono, sino parte de un plan mayor que solo después
se revelaría. Job nos enseña que el silencio de Dios no es indiferencia, sino una escuela donde la fe se fortalece en lo invisible. Él mismo dijo, «He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. Esta declaración poderosa nos muestra que, aun cuando no escuchaba nada, Job decidió confiar en que el silencio tenía un propósito. Y ese propósito era purificar su fe, llevarlo a un nivel más profundo de confianza que no dependiera de circunstancias ni de respuestas inmediatas. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que el cielo estaba en silencio? Tal vez oraste por sanidad y no viste resultados. Pediste por un cambio en tu familia y nada pasó. Buscaste dirección y no llegó respuesta. Pero, ¿y si ese tiempo de silencio es justamente la herramienta de Dios para revelarte algo que de otro modo no podrías entender? ¿Y si, como en la vida de Job, Dios está preparando en ti una fe inquebrantable, una fe que no se quiebra por la falta de señales visibles? El silencio de Dios también tiene un efecto purificador. Nos obliga a examinar nuestras motivaciones. Muchas veces buscamos a Dios solo por lo que puede darnos, y cuando no obtenemos lo que pedimos, nos desanimamos. Pero en ese silencio, Él nos invita a preguntarnos, ¿lo busco por quién es Él o por lo que quiero que me entregue? Job, aún en su angustia, llegó a comprender que su esperanza debía estar en Dios mismo, no en las bendiciones temporales, y eso transformó completamente su experiencia. En la profundidad de su dolor, Job aprendió que Dios no se había alejado, sino que estaba trabajando en secreto, moldeando su carácter y preparando la restauración que llegaría más adelante. Y cuando Dios finalmente habló, no le dio todas las explicaciones que Job esperaba, sino que le mostró su grandeza, su soberanía y su cuidado. Entonces Job entendió que el silencio había sido parte del proceso para abrirle los ojos a una revelación mayor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Y este mismo principio puede estar ocurriendo contigo. El silencio que hoy experimentas no significa ausencia, sino una etapa de preparación. Puede ser que Dios esté en este momento formando en ti una fe que verá más allá de las circunstancias, que aprenderá a descansar en su soberanía, aunque no tenga todas las respuestas. Puede ser que Él esté fortaleciendo tus raíces para que cuando llegue la respuesta, no se convierta en un ídolo, sino en un testimonio de su fidelidad. El silencio de Dios es incómodo porque nos deja frente a frente con nuestras propias limitaciones. Pero es justamente en ese vacío donde aprendemos a depender totalmente de Él. Job no sabía que al final Dios iba a restaurarlo al doble de lo que había perdido, pero permaneció fiel en la espera. Y tú tampoco sabes lo que Dios está preparando, pero puedes confiar en que si Él guarda silencio, es porque su propósito es más grande que tu comprensión actual. Ahora piensa en este detalle. El silencio también es un filtro espiritual. Muchos se apartan porque no soportan la espera. Solo los que permanecen llegan a experimentar la recompensa. El silencio de Dios separa a los que buscan milagros rápidos de los que desean conocer verdaderamente a Dios. Y en ese grupo reducido están los que después brillan con la luz de su gloria. ¿Serás tú parte de ese grupo? Antes de seguir avanzando en este estudio, detente un instante y reflexiona. Job no entendía el porqué de su sufrimiento, pero eligió mantenerse fiel, y su fidelidad en el silencio lo llevó a ser restaurado y honrado. Lo mismo puede ocurrir contigo si permaneces. Y aquí quiero recordarte algo vital. Este canal se ha convertido en el lugar donde muchos hermanos y hermanas encuentran palabras que su alma necesita cuando no tienen cerca una iglesia. Por eso es tan importante que te suscribas ahora mismo y actives la campana, porque al hacerlo no solo fortaleces tu fe, sino que también te aseguras de no perder ninguna de estas enseñanzas que Dios trae a tu vida. El silencio de Dios tiene un propósito, y una de las formas en que Él está hablando hoy contigo es a través de este mensaje. No ignores esa oportunidad.
Suscríbete y permite que la palabra siga llegando a tu corazón. Otro de los momentos más poderosos en la Biblia, donde el silencio de Dios parece abrumador, se encuentra en la vida del rey David. El mismo David, que fue llamado hombre conforme al corazón de Dios, atravesó temporadas en las que clamaba y no recibía respuesta inmediata. En los Salmos podemos escuchar su alma gritando en medio de ese silencio: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Salmo 22, 1-2. Estas palabras revelan la angustia de un hombre que conocía la presencia de Dios, pero que también enfrentó la oscuridad del silencio divino. David no ocultaba su dolor, expresaba su frustración y sus dudas. Sin embargo, en esos mismos salmos donde abría su corazón en agonía, también terminaba levantando su voz en confianza y adoración. El silencio de Dios lo llevaba a un punto en el que ya no podía depender de sus propios recursos, sino que aprendía a rendirse y descansar en la fidelidad del Señor. El silencio fue la herramienta que Dios utilizó para enseñar a David a cantar en la oscuridad, a confiar cuando no había respuesta y a sostenerse solo de la esperanza en su Redentor. Este patrón se repite en tu vida y en la mía. El silencio de Dios no siempre significa que Él se ha alejado. Muchas veces, como con David, es el espacio que Él permite para que nuestra fe aprenda a sostenerse en la adoración y no en la explicación. Cuando Dios guarda silencio, está moldeando en nosotros la capacidad de seguir confiando, aunque no veamos nada, de seguir orando, aunque no sintamos nada, de seguir creyendo, aunque parezca que nada cambia. Esa es la fe que trasciende lo superficial y que verdaderamente toca el corazón de Dios. David descubrió que la clave para soportar el silencio era la adoración. Aunque sentía que Dios no lo escuchaba, él continuaba levantando cánticos, escribiendo salmos, derramando su alma en oración. Su respuesta no era abandonar, sino acercarse aún más. El silencio no lo empujó a huir, lo llevó a la intimidad. Y ahí está uno de los misterios más grandes. Dios permite el silencio no para destruirnos, sino para acercarnos más a Él, para enseñarnos a buscarlo no por lo que dice, sino por lo que Él es. Ahora reflexiona. ¿Cómo estás reaccionando al silencio de Dios en tu vida? ¿Lo usas como excusa para rendirte o como motivo para acercarte más a su presencia? La diferencia entre la derrota y la victoria espiritual está en cómo respondemos a esos momentos. David pudo haber caído en la desesperación total, pero eligió elevar cánticos en medio de su dolor, y por eso, aún en su angustia, el Señor lo levantó y lo restauró. El silencio de Dios también nos entrena en la paciencia. David había sido ungido rey desde joven, pero pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y escondiéndose sin que la promesa se cumpliera. Dios guardaba silencio, pero en ese silencio estaba formando al futuro rey, templando su carácter, enseñándole a esperar. Y al final, cuando llegó al trono, ya no era un joven impetuoso, sino un hombre forjado en la espera y en la confianza. Ese mismo proceso puede estar ocurriendo contigo. Puede que tengas promesas de parte de Dios que parecen lejanas. Puede que hayas recibido palabras proféticas que todavía no se cumplen. Y en medio de esa espera, el silencio puede hacerte sentir abandonado. Pero no es abandono. Es preparación. Dios está formando en ti la capacidad de sostener lo que Él mismo te ha prometido. Si hoy Él guarda silencio, es porque está fortaleciendo tu fe, tu paciencia y tu confianza, para que cuando llegue el cumplimiento, no lo pierdas por falta de carácter. Recuerda, David no se convirtió en un adorador en los palacios, sino en los desiertos. Su corazón fue moldeado en las noches de silencio, en las lágrimas derramadas cuando no escuchaba nada. Y fue precisamente ese corazón
el que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. Así también tu adoración en medio del silencio puede estar escribiendo una historia que solo entenderás cuando veas el final. El silencio de Dios no es ausencia, es escuela. Una escuela donde aprendemos que lo más importante no es obtener respuestas rápidas, sino permanecer en confianza como David hasta que la promesa se cumpla. Y cuando llegue ese día, mirarás hacia atrás y entenderás que ese silencio fue la voz más fuerte que Dios usó para formarte. El ejemplo más profundo y doloroso de lo que significa enfrentar el silencio de Dios lo encontramos en la vida de Jesús en la cruz. Cuando el Hijo de Dios clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. El cielo guardó silencio. Aquella fue una de las escenas más estremecedoras de toda la Escritura. El Salvador cargando el pecado del mundo entero, enfrentando el abandono y la distancia, sin escuchar una respuesta audible del Padre. Ese silencio no era descuido, no era indiferencia, era parte del plan redentor que cambiaría la eternidad para la humanidad. Jesús sabía que su misión incluía atravesar ese silencio. Él, que había dicho con autoridad: yo sé que siempre me oyes, cuando oraba, tuvo que experimentar el vacío de no escuchar, y lo vivió para que tú y yo supiéramos que, incluso cuando Dios calla, no significa que no está actuando. Al contrario, fue precisamente en ese silencio donde se estaba cumpliendo la obra más grande, la salvación. Este momento nos enseña algo esencial. El silencio de Dios a veces coincide con los momentos más decisivos de nuestra vida espiritual. Lo que parece abandono puede ser en realidad el escenario donde Dios está llevando a cabo su propósito más grande. Jesús no recibió respuesta audible, pero recibió la victoria. El silencio no fue un final, fue el preludio de la resurrección. Si trasladamos esta enseñanza a nuestra vida, podemos entender que cuando sentimos el silencio del cielo, no debemos apresurarnos a pensar que Dios no nos escucha. Quizá, como Jesús en la cruz, estamos en medio del cumplimiento de un plan que va más allá de lo que comprendemos. El silencio puede ser la señal de que algo eterno se está gestando. Imagina a los discípulos aquel día. Ellos también experimentaron el silencio. Vieron morir a su maestro, lo colocaron en una tumba y durante 3 días no escucharon ninguna palabra de esperanza. El silencio del sepulcro parecía confirmar la derrota. Sin embargo, en ese aparente vacío, Dios estaba escribiendo la historia más gloriosa. La resurrección estaba en camino. Así es también en tu vida. El silencio puede estar preparando la manifestación de una victoria que todavía no puedes ver. El silencio de Dios en la cruz nos revela un misterio. A veces, la respuesta de Dios no llega en palabras, sino en actos. Jesús no oyó la voz del Padre, pero la respuesta vino al tercer día, cuando la tumba vacía proclamó que el silencio había terminado. Eso significa que lo que hoy llamas silencio puede convertirse mañana en una evidencia contundente de que Dios siempre estuvo obrando. Piensa en tu propia situación. Quizá estás atravesando momentos de soledad, de sufrimiento o de desesperación y sientes que tus oraciones no llegan a ningún lado. Pero recuerda a Jesús en la cruz. Si Él, siendo el Hijo amado, enfrentó el silencio como parte de su propósito, ¿acaso no es posible que el silencio en tu vida también esté cumpliendo un plan divino? El silencio no es señal de rechazo, es señal de que Dios está operando en dimensiones que tus sentidos aún no alcanzan a percibir. El silencio también nos enseña obediencia. Jesús no descendió de la cruz en medio del silencio. Él permaneció hasta el final, confiando en que el plan del Padre se cumpliría aunque no tuviera respuesta inmediata. Esa misma obediencia es la que se nos pide cuando atravesamos tiempos de silencio. No abandonar, no rendirse, sino perseverar en la fe. El silencio es la prueba de fuego que revela quién realmente confía. Y ahora
quiero detenerme en algo importante. Muchos de los que están escuchando este mensaje han llegado aquí porque sienten que Dios guarda silencio en sus vidas. Y es justamente aquí donde quiero animarte a que te mantengas firme. Este canal ha sido creado para personas que necesitan escuchar palabra viva cuando más lo necesitan. Miles se alimentan de estos estudios como de un altar personal, y por eso te invito a suscribirte ahora mismo. Al hacerlo, no solamente estás asegurando que la palabra siga llegando a tu vida, sino que también ayudas a que otros que hoy mismo sienten el silencio de Dios como un peso, encuentren en este lugar la fortaleza que tú estás recibiendo. El silencio de la cruz nos asegura algo poderoso. Si Dios guardó silencio incluso con su propio Hijo, no es porque no amara, sino porque había un propósito mayor. Y si lo hizo con Jesús, también lo hará contigo. Su silencio no significa abandono, significa propósito. Mantente firme, porque así como la resurrección llegó después de 3 días de silencio, también tu victoria puede estar mucho más cerca de lo que imaginas. Cuando miramos el caminar del pueblo de Israel en el desierto, encontramos otro ejemplo donde el silencio de Dios se vuelve protagonista. Después de salir de Egipto con mano poderosa, cruzando el Mar Rojo y viendo milagros asombrosos, los israelitas se enfrentaron a un período de silencio y espera. 40 años en el desierto no fueron acompañados de constantes revelaciones o respuestas inmediatas. Hubo largos intervalos donde no había señales visibles, donde parecía que la voz de Dios no se manifestaba de la misma manera que en Egipto. Ese silencio tenía un objetivo: formar un pueblo que dependiera de la fe y no de las emociones, de la obediencia y no de los milagros instantáneos. El silencio del desierto fue un proceso de purificación. En ese tiempo, Dios estaba enseñando a Israel a confiar en Él, incluso cuando no recibían instrucciones claras cada día. El maná descendía, sí, pero no había explicaciones detalladas sobre cuándo terminaría la travesía, ni cómo exactamente conquistarían la tierra prometida. La nube y la columna de fuego daban dirección, pero entre movimiento y movimiento había silencio. Era en esos espacios donde la fe del pueblo era probada. Seguirían confiando en el Dios que los había sacado de Egipto, aun cuando no escuchaban nada. El problema fue que muchos no soportaron el silencio. El pueblo murmuraba, se desesperaba, pedía volver a Egipto, porque no entendían que el silencio también era parte del plan. Y aquí se encuentra una enseñanza poderosa para nosotros. Cuando no soportamos el silencio, corremos el riesgo de volver atrás, de buscar soluciones humanas, de construir becerros de oro que reemplacen la ausencia de señales visibles. Pero los que aprenden a permanecer en la espera son los que heredan las promesas. El silencio de Dios en el desierto también enseñaba dependencia diaria. El maná no podía guardarse de un día para otro. Esto significaba que cada mañana Israel debía levantarse y confiar en que Dios proveería nuevamente. En ese ciclo silencioso de provisión diaria, Dios estaba enseñando un principio eterno: aprender a confiar en Él cada día, sin necesitar una voz constante, sin depender de milagros espectaculares. Era un entrenamiento de confianza, de obediencia y de humildad. Ahora, trae esto a tu vida personal. Puede que estés atravesando tu propio desierto. ¿Has visto la mano de Dios en el pasado? Has tenido victorias y milagros, pero hoy te encuentras en un tiempo donde no escuchas nada. Todo parece monótono, la rutina pesa y no hay respuestas rápidas. Preguntas a Dios y lo único que recibes es silencio. Pero no olvides, es justamente en ese silencio donde Él está formando tu carácter, donde tu dependencia se vuelve más profunda, donde tu fe madura. El desierto es incómodo, pero es necesario. Sin desierto, Israel no habría sido transformado en un pueblo preparado para conquistar. Sin silencio, tu fe no se consolidará lo suficiente
para sostener las bendiciones que vendrán. Dios no quería llevar a un pueblo débil y dependiente de milagros inmediatos a la tierra prometida. Quería llevar a una generación que supiera esperar, confiar y obedecer incluso en el silencio. Observa cómo cada vez que Israel se quejaba por el silencio o por la espera, retrasaban su entrada a la promesa. Esa es otra lección para ti. Quejarte en el silencio, desesperarte en la espera, puede hacer más largo el camino hacia tu bendición, pero confiar, descansar y aceptar el silencio como parte del propósito abre la puerta a que la promesa llegue en el tiempo señalado. El silencio también tiene el poder de revelar quién realmente confía en Dios. Muchos en el desierto murieron sin ver la tierra prometida porque su fe no soportó la espera. Pero hubo dos, Josué y Caleb, que permanecieron fieles y confiaron más allá del silencio. Ellos fueron los únicos de su generación que entraron en la tierra prometida. Esto nos muestra que el silencio no es para destruirnos, sino para separar a quienes solo buscan lo inmediato de quienes realmente están listos para heredar. Quizá hoy Dios guarda silencio en tu vida, pero eso no significa que no esté actuando. Puede ser que, como Israel en el desierto, Él te esté enseñando a depender de su provisión diaria, a confiar sin ver todo el plan, a obedecer incluso cuando no hay explicaciones. El silencio puede ser tu entrenamiento para sostener las promesas que Dios tiene reservadas para ti. Así que cuando enfrentes el desierto del silencio, recuerda que no es abandono, es formación. No es un castigo, es preparación. Y si permaneces fiel, si soportas la prueba del silencio, también tú entrarás en tu tierra prometida y verás que cada minuto de espera tuvo un propósito eterno en tu vida. El silencio de Dios también se manifiesta de manera sorprendente en la historia de Abraham. Dios le había prometido que sería padre de una gran nación, que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pero la realidad parecía burlarse de esa promesa. Abraham y Sara eran ancianos, y los años pasaban sin señales de cumplimiento. El cielo estaba en silencio. No había una voz que repitiera la promesa todos los días. No había una confirmación constante. Había espera, había dudas. Había largos años de silencio. Abraham se levantaba cada mañana con la misma realidad. Su esposa seguía estéril, su cuerpo envejecía y la promesa parecía cada vez más imposible. Ese silencio no era un descuido, era una estrategia divina. Dios estaba moldeando en Abraham la paciencia, la fe y la capacidad de creer más allá de la lógica. Romanos 4, 20, 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham no se forjó en los días de respuestas inmediatas, sino en los años de silencio. Este relato nos muestra que el silencio de Dios no niega su promesa, la confirma. Cada día que Abraham veía pasar sin hijo era un día más en que debía decidir si seguía confiando o si se rendía. Y esa decisión repetida en silencio es lo que lo convirtió en el padre de la fe. En el silencio, Abraham aprendió a caminar por lo que Dios había dicho, no por lo que veía con sus ojos. Y eso mismo se te pide a ti hoy, que aprendas a caminar por lo que Dios ha prometido, aunque el silencio parezca contradecirlo. El silencio en la vida de Abraham también nos enseña que los tiempos de espera no son vacíos. Son tiempos en los que Dios trabaja en lo invisible. Mientras Abraham veía los años pasar, Dios estaba preparando la historia de Isaac, el hijo de la promesa, de quien vendría la línea de la bendición que alcanzaría al mundo entero. Lo que parecía silencio era en realidad el escenario donde Dios tejía un propósito mayor. Y observa un detalle clave. Cuando Abraham intentó forzar la promesa, engendrando a Ismael con Agar, lo que obtuvo fue conflicto, no cumplimiento. Esa es una advertencia para nosotros. Cuando el silencio de Dios se prolonga,
Nuestra carne busca soluciones humanas, atajos que nos desvían del plan perfecto, pero la verdadera promesa solo llega en el tiempo de Dios. El silencio prueba si confiaremos en nuestra propia fuerza o en la fidelidad divina. Pregúntate, ¿cuántas veces has querido forzar la mano de Dios porque no soportabas el silencio? ¿Cuántas veces has buscado alternativas humanas para sentirte en control? El silencio nos incomoda porque nos obliga a rendir el control y depender únicamente de la soberanía divina. Abraham aprendió esa lección. Y cuando finalmente vio a Isaac nacer, comprendió que el silencio de tantos años había sido parte de la preparación para recibir la promesa con un corazón maduro y lleno de fe. El silencio de Dios en tu vida puede estar escondiendo una promesa que parece imposible. Cada día de espera puede sentirse como un peso, pero en realidad es un entrenamiento de confianza. La fe verdadera no se mide cuando todo fluye, sino cuando Dios guarda silencio y aún así decides creer. Así como Abraham miraba las estrellas y recordaba la promesa, tú también necesitas levantar los ojos y recordar que lo que Dios dijo, aunque parezca lejano, se cumplirá. La pregunta es, ¿cómo respondes mientras esperas? Abraham decidió glorificar a Dios incluso cuando no veía nada. Esa es la clave. El silencio no debe llevarte a la queja, sino a la adoración. No debe conducirte a la desesperación, sino a la convicción de que el que prometió es fiel. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo en el que Dios fortalece tu fe para que cuando llegue la promesa, no solo la disfrutes, sino que la sostengas. El silencio de Dios con Abraham nos recuerda que Él no se olvida. Puede pasar el tiempo, puede parecer que nada se mueve, pero cada segundo de silencio es parte de un diseño más grande. Y cuando llegue el día señalado, verás que ni un minuto de espera fue en vano. El silencio habrá cumplido su propósito, transformar tu corazón y preparar el camino para la promesa. Así como Abraham se convirtió en padre de multitudes después de soportar años de silencio, tú también puedes ver cumplirse en tu vida las promesas que hoy parecen imposibles. Pero la condición es permanecer. El silencio no es el final de tu historia, es la preparación para el inicio de una nueva etapa donde las promesas de Dios se harán realidad. El silencio de Dios también se hace evidente en la historia de Moisés y el pueblo de Israel al pie del Mar Rojo. Imagina el momento. El ejército egipcio se acercaba con furia, las aguas del mar bloqueaban la salida y la multitud de israelitas desesperada clamaba por respuestas inmediatas. Era una situación de vida o muerte y sin embargo, en esos instantes de angustia, Dios guardaba silencio. No hubo un rayo del cielo que descendiera al instante, ni una voz audible que calmara a la multitud. Solo había incertidumbre y miedo. Pero en ese silencio, Dios estaba preparando una liberación que marcaría la historia para siempre. Moisés, en medio de la presión, clamó a Dios buscando dirección, y fue entonces cuando recibió la instrucción: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. La respuesta divina llegó después de un silencio que puso a prueba la fe del pueblo. Esa pausa, ese instante sin respuesta, fue el espacio donde Israel mostró lo que realmente había en su corazón. Algunos querían regresar a Egipto, otros murmuraban contra Moisés, pero Dios usó el silencio para confrontar la fe de todos. Este episodio revela algo esencial. El silencio de Dios no significa inacción. Mientras Israel temblaba de miedo, Dios ya había preparado el camino en el mar. La estrategia divina estaba lista, pero el pueblo necesitaba atravesar el silencio para aprender que su liberación no dependía de señales inmediatas, sino de obediencia
y confianza. El mar no se abrió mientras ellos gritaban de miedo. Se abrió cuando decidieron avanzar en fe. El silencio les exigió dar un paso antes de ver el milagro. Lo mismo ocurre en tu vida. Hay momentos en los que sientes que Dios calla cuando más lo necesitas. Momentos en los que las circunstancias parecen cerrarte todas las puertas. La angustia crece, los problemas se multiplican y el cielo parece sordo. Pero al igual que en el Mar Rojo, ese silencio no es abandono, es la antesala de un milagro mayor. Dios ya tiene preparada la salida, pero necesita que atravieses la quietud, que marches aún sin ver el camino abierto. El silencio de Dios te entrena para avanzar cuando no tienes todas las respuestas. Te enseña a caminar en fe, a dar pasos confiando en que Él cumplirá lo que prometió. Piensa en esto. Si el mar se hubiera abierto al instante, Israel nunca habría aprendido a confiar en medio de la presión. Fue el silencio, la espera, lo que reveló la condición de su corazón. Y es el silencio en tu vida el que también muestra si tu fe está basada en señales inmediatas o en la fidelidad de Dios. Este relato también nos recuerda que el silencio de Dios expone la diferencia entre el miedo y la fe. El pueblo decía: mejor nos hubiera sido servir a Egipto que morir en el desierto. Pero Moisés respondió: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:13-14. En otras palabras, Moisés entendió que el silencio no era derrota, sino oportunidad para ver la mano de Dios actuar. Y esa es la visión que necesitas tener. Cuando no escuches nada, no significa que Dios no está, sino que está preparando un escenario donde su poder se manifestará de manera sobrenatural. Mira cómo termina la historia. El mar se abrió, Israel cruzó en seco y los egipcios fueron derrotados. Ese silencio inicial, que parecía desesperante, se transformó en uno de los testimonios más gloriosos de la Biblia. Así también, el silencio que hoy enfrentas puede ser el preludio de un milagro que contarás toda tu vida. El silencio no es el final, es el comienzo de un nuevo capítulo donde verás la fidelidad de Dios de una forma que nunca antes habías experimentado. Y aquí es importante detenernos un instante. Muchas personas que escuchan este mensaje han sentido el silencio de Dios justo cuando más necesitaban respuestas. Tal vez tú mismo estás en esa situación ahora, y quiero recordarte que este canal existe para recordarte que el silencio tiene propósito, que Dios está actuando aunque no lo veas. Por eso, quiero invitarte a que te suscribas y permanezcas cerca de esta comunidad. Al hacerlo, te unes a miles de personas que, como tú, atraviesan el silencio, pero deciden esperar en fe. Tu suscripción es más que un clic, es una declaración. Voy a permanecer, aunque no tenga todas las respuestas. El silencio en el Mar Rojo fue la antesala de un milagro histórico. El silencio en tu vida puede ser la antesala de la mayor victoria que jamás hayas experimentado. No temas si el cielo calla, porque en ese silencio Dios está preparando algo que tus ojos verán en el momento preciso. El silencio no es un vacío, es el eco de un milagro que ya está en camino. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo poderoso del silencio de Dios y lo vemos en la vida de Lázaro. Cuando Marta y María enviaron mensajeros a Jesús diciendo: Señor, tu amigo a quien amas está enfermo, Juan 11:3, esperaban una respuesta inmediata. Confiaban en que Jesús llegaría al instante para sanar a su hermano. Pero el relato bíblico nos dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Guardó silencio, no respondió al instante, no se movió con urgencia, y durante ese tiempo de espera, Lázaro murió. Desde la perspectiva humana, parecía un silencio incomprensible. Marta y María debieron sentirse abandonadas, decepcionadas, incapaces de entender por qué Jesús, a quien amaban y servían, no llegaba cuando más lo necesitaban. Ese silencio pesaba como una traición, pero lo que ellas no sabían era que el silencio de Jesús estaba cargado de propósito. Él mismo declaró:
Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. El retraso no fue descuido, fue parte de un plan divino. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, ya habían pasado 4 días desde la muerte de Lázaro. Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Ese es el clamor de todos los que enfrentan el silencio de Dios. Si hubieras respondido antes, no habría sucedido esto. Pero Jesús, en medio de ese aparente abandono, reveló que el silencio había abierto el escenario para un milagro mucho mayor. No iba a sanar a un enfermo, iba a resucitar a un muerto. El silencio de esos días fue la clave para que la gloria de Dios se manifestara en un nivel mucho más alto. Este pasaje nos enseña que el silencio de Dios muchas veces es el espacio que prepara un milagro más grande del que pedimos. Marta y María pedían sanidad, pero Jesús quería mostrar resurrección. Ellas buscaban una respuesta rápida, pero Jesús quería darles una revelación eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. El silencio fue necesario para que pudieran ver una faceta de Cristo que nunca antes habían experimentado. En tu vida también puede estar sucediendo lo mismo. Tal vez has pedido a Dios una respuesta inmediata, una salida rápida, una sanidad o un milagro específico, pero el cielo guarda silencio y lo único que recibes es espera. Ese silencio puede doler, puede parecer injusto, pero no es abandono. Puede ser que Dios esté preparando un milagro más grande del que pediste, una revelación más profunda de su gloria. El silencio de Dios es incómodo porque nos obliga a soltar el control, nos hace enfrentar la realidad de que no todo depende de nuestras oraciones, sino del tiempo y el propósito divino. Marta y María querían un Jesús sanador, pero Dios les mostró al Jesús que tiene poder sobre la muerte. El silencio les permitió ver la grandeza de su Señor de una forma que jamás habrían imaginado. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Lo que hoy parece demora puede ser la preparación para que veas a Dios en un nivel completamente nuevo. También hay un detalle poderoso en este relato. Antes de realizar el milagro, Jesús lloró junto a las hermanas de Lázaro. Eso significa que, aunque guardó silencio en acción, nunca fue indiferente a su dolor. Su corazón estaba con ellas. Su amor no había disminuido. El silencio no era falta de compasión, era parte de un plan mayor. Así también, cuando sientes que Dios calla, no significa que no le importe tu dolor. Él llora contigo, siente tu carga, pero sabe que al final ese silencio dará paso a una gloria más grande. Reflexiona en esto. Si Jesús hubiese respondido al instante, Lázaro habría sanado y todos se habrían alegrado. Pero con su silencio, con su espera, el milagro se multiplicó en impacto. No solo Marta y María fueron testigos, sino toda una multitud que creyó en él al ver a Lázaro salir de la tumba. Tu silencio también puede estar preparando un testimonio que impactará no solo tu vida, sino la de muchos a tu alrededor. Por eso, cuando enfrentes el silencio de Dios, no pienses que Él te ha olvidado. Pregúntate más bien, ¿qué gloria está preparando? ¿Qué milagro mayor está en camino? Lo que hoy parece una demora puede ser la llave que abrirá un propósito que transformará tu fe y la de quienes te rodean. El silencio no es el final, es el escenario donde la resurrección y la vida pueden manifestarse con poder. El silencio de Dios en Betania nos recuerda que, aunque Él no siempre responde en nuestro tiempo, siempre responde en el tiempo perfecto. Y cuando lo hace, su gloria sobrepasa toda expectativa humana. Así como Marta y María terminaron viendo a su hermano salir vivo de la tumba, también tú verás que el silencio que hoy soportas dará lugar a una manifestación tan grande que no dejará duda de que Dios siempre estuvo presente, trabajando en silencio para mostrar su gloria en tu vida. Hemos llegado al final de este recorrido espiritual en el que hemos descubierto que el silencio de Dios no es vacío, no es abandono, no es indiferencia, es propósito. Desde Job en su sufrimiento
hasta David en sus salmos, desde Abraham en la espera hasta Jesús en la cruz, desde el pueblo en el desierto hasta Marta y María frente a la tumba de Lázaro, en todos los casos, el silencio de Dios se reveló como la antesala de una obra mayor, como el terreno donde germinó la fe y como la plataforma para una gloria que no habría sido posible de otra manera. El silencio nunca fue una negación, sino una preparación. Hoy quiero felicitarte de manera muy especial por haber llegado hasta este punto del mensaje. No todos tienen la disciplina espiritual ni la sed suficiente para permanecer hasta el final de un estudio como este. Eso te distingue, eso te coloca entre aquellos que realmente buscan una señal de Dios, entre los que no se conforman con palabras rápidas y superficiales, sino que anhelan una revelación profunda. Has demostrado que tu fe tiene raíces, que tu corazón está dispuesto a escuchar incluso lo que incomoda, incluso lo que desafía. Y quiero que hagas algo simbólico para marcar tu compromiso. Escribe en los comentarios la frase: he aprendido a escuchar a Dios en su silencio. Esa será la señal de que eres de los pocos que llegaron hasta aquí, de los que no se dejaron distraer ni desviar, de los que verdaderamente están determinados a encontrar a Dios incluso en lo que no entienden. Esa frase será también tu declaración pública de que eliges permanecer, aunque no haya respuestas inmediatas, porque sabes que el silencio tiene propósito. Reflexiona en esto. Muchas veces nos sentimos tentados a pensar que Dios está lejos porque calla, pero la verdad es que el silencio es una de las formas más íntimas de su presencia. Es como cuando alguien que amas está a tu lado y no necesitas palabras para saber que está contigo. El silencio de Dios es la certeza de que Él trabaja en lo invisible, de que Él prepara algo mayor de lo que imaginas. Y si confías en medio de ese silencio, cuando llegue la respuesta comprenderás que todo valió la pena. Ahora piensa en lo siguiente: vivimos en un mundo de ruido constante. Las redes, las opiniones, las noticias, todo clama por tu atención, pero el Espíritu de Dios a menudo escoge hablar en silencio, en quietud, en calma. Ese silencio que desespera a la carne es precisamente el ambiente donde se fortalece el espíritu. Quien aprende a abrazar el silencio de Dios no se confunde con las voces del mundo. Quien persevera en la espera se convierte en alguien inquebrantable. Y esa persona eres tú, porque si llegaste hasta aquí es porque decidiste dar ese valor al silencio. Este es el momento en el que debo recordarte algo de vital importancia. Suscribirte a este canal no es solo un acto técnico, es un acto espiritual. Es declarar que quieres seguir recibiendo alimento para tu alma, que no quieres perder ninguna palabra que pueda transformar tu vida. Hay quienes escuchan y se van sin dejar huella, pero hay otros que deciden comprometerse. Si estás aquí, sé que perteneces a los segundos. Suscribirte significa que eliges estar conectado, que eliges perseverar aun cuando Dios calla. Y déjame ser muy claro, si hasta ahora no te has suscrito, es como si hubieras recibido una mesa llena de alimento espiritual y al final te fueras sin tomar asiento en la familia que lo comparte. Eso sería una pérdida no solo para ti, sino para todos los que necesitan que este mensaje siga multiplicándose. Porque cada suscripción, cada comentario, cada me gusta obliga a que este mensaje llegue a más personas que hoy mismo necesitan escuchar que el silencio de Dios tiene un propósito. No seas de los que callan frente a esta oportunidad. Hazte sentir, hazte contar, únete a esta misión. Comparte este video con alguien que esté atravesando un tiempo de silencio y que necesite escuchar que no está solo. Puede que ese simple acto sea la señal que esa persona está pidiendo en oración. Puede que tu decisión de compartir se convierta en el instrumento que Dios use para levantar a alguien del desánimo. No subestimes el poder de un clic cuando está guiado por la fe. Y ahora quiero invitarte a algo más profundo. Quédate unos minutos en quietud,
en calma, mientras la música de este video sigue sonando. No lo detengas todavía, permanece. Usa este momento para elevar tu propio clamor, aunque sientas que Dios guarda silencio. Dile lo que hay en tu corazón, pero también aprende a escuchar en medio de ese silencio. Dale gracias por lo que aún no entiendes. Alábalo por lo que todavía no ves. Confía en que ese silencio es tu preparación. Permanece hasta que este video termine como un acto de fe y de confianza en que lo que parece ausencia es en realidad una presencia más profunda. El silencio de Dios tiene un propósito, y hoy has aprendido que en ese silencio hay amor, hay protección, hay formación y hay gloria. No temas al silencio, abrázalo, porque ahí se esconde la voz más poderosa de todas. Tú no estás solo. Dios nunca te ha dejado. Aunque no lo escuches, Él sigue obrando. Aunque no lo sientas, Él sigue cerca. Y muy pronto, cuando llegue el momento señalado, comprenderás que ese silencio fue el lenguaje más profundo con el que Dios escribió tu victoria.